Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en un nuevo programa de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. De esta forma encontrarán todos los programas hasta el día de hoy. Ya saben que en la parte técnica de este programa diario se encuentra Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, pues preparado para afrontar el programa de hoy, a ver qué nos depara la agricultura. Pues es que hoy es martes 17 de febrero y vamos a volver a hablar de los daños en el campo que ha causado ese viento del norte que tuvo su punto más alto el pasado sábado. Escucharemos a Andrés Góngora, secretario provincial de COAC Almería, y también escucharemos las valoraciones de Adoración Blanque, la presidenta de Asaja. Hoy también, en el programa de hoy, también les traigo un dato curioso sobre la producción de tomate, que no voy a adelantar mucho más, a ver, y así ya lo escuchan entero en un ratito. Y hoy también tendremos con nosotros al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, con quien comentaremos pues otra vez un poco pues esa evaluación de daños por la borrasca Oriana, las posibles reclamaciones del sector a la administración, y hablaremos de los precios porque pues llevaban bastante tiempo al alza y ahora parece que están bajando. Así que nada, ya saben que antes de todo esto, de empezar de lleno con el programa, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y a la hora que deseen. Además, en fhalmería.com también pueden consultar las pizarras de precios, pizarras a las que evidentemente, estando produciéndose este cambio de precios, vamos a prestarle especial atención. Así que les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rizzuan y Expolivante Níjar, y ahora en una pausa volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rizzuan. El nuevo tomate cherry pera de Rizzuan une lo que más valoran los agricultores: alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rizzuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rizzuan, con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expolivante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expolivante Níjar, el futuro del campo, aquí. Y vamos con la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy martes 17 de febrero de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 6,77 € y un último corte de 5,78 €. Seguimos con los guisantes, que han empezado en 4,27 € para acabar en 3,59 €. Judías, tenemos la judía garrofón, que ha tenido un solo corte de 2,95 €. Tenemos también la judía shera, que ha tenido un primer corte de 10,61 € y un último corte de 7,37 €. La judía Elda
ha tenido un primer corte de 9,17 € y un último corte de 7,57 €. La judía Perona Semi ha tenido un solo corte de 5,88 € y la judía Rastra también ha tenido un solo corte de 12,67 €. Pepinos. Tenemos el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 1,82 € y un último corte de 1,64 €. El pepino español ha empezado en 2,10 € para acabar en 1,76 € y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,95 € y un último corte de 1,90 €. Calabacines. El calabacín fino ha tenido bastantes cortes y ha empezado en 1,14 € para acabar en 84 céntimos. El calabacín gordo, que ha tenido menos cortes que el fino, ha tenido el primer corte en 92 céntimos y el último en 76 céntimos. Y berenjenas. Tenemos la berenjena rallada y la berenjena larga. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 2,37 € y un último corte de 1,71 € y la berenjena larga ha empezado en 1,06 € para acabar en 80 céntimos. Tomates. Tenemos solo el tomate pera y ha tenido un primer corte de 79 céntimos y un último corte de 63 céntimos. Y vamos con el último bloque de esta pizarra, el bloque de los pimientos, que empezamos con el pimiento Palermo, que ha tenido un primer corte de 2,68 € y un último corte de 2,43 €. El pimiento italiano verde ha empezado en 1,85 € para acabar en 1,64 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 1,45 € y ha acabado en 1,20 €. El pimiento lamullo verde, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 2,62 € y ha acabado en 1,91 €. Y el pimiento lamullo rojo, que este sí que ha tenido muchos cortes, ha empezado en 2,70 € para acabar en 2,26 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,99 € y un último corte de 1,52 €. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 2,28 € y un último corte de 2,11 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 2,28 € y tras varios cortes ha acabado en 1,80 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy martes 17 de febrero 26. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para el repaso a la actualidad informativa, y para esta tarea hoy tengo la ayuda de Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, pues preparado a ello. Ya sí, ¿no? Pues entonces empezamos con una noticia de la que vamos a hablar más largo y tendido dentro de unos minutos. Es que la borrasca Oriana destruye más de 50 hectáreas de invernaderos y deja 200 afectadas. Las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Oriana, que desde el pasado sábado han alcanzado hasta los 140 km por hora, han provocado grandes daños en los invernaderos de la provincia, especialmente en el entorno de El Ejido. Según las primeras estimaciones realizadas junto a la Delegación de Agricultura y el Ayuntamiento, más de 200 hectáreas podrían haberse visto afectadas, con al menos 50 hectáreas totalmente destruidas. En unas 150 hectáreas, el viento arrancó el plástico de una cubierta, dejando durante horas al descubierto plantaciones, en su mayoría de pimiento, en plena mitad de su ciclo productivo. El secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, ha recorrido las zonas más castigadas y asegura que muchos agricultores tendrán que empezar de cero tras perder estructuras completas. El temporal también ha golpeado a la industria auxiliar, como el semillero Confimaplan, que trabaja para minimizar los daños de cara a la campaña de primavera. Desde el ayuntamiento insisten en que aún es pronto para cuantificar las pérdidas totales en un contexto ya complicado por plagas, virosis y anteriores episodios de lluvia y viento.
COAG Almería ha solicitado a la Junta de Andalucía ayudas directas de emergencia y un plan de modernización de infraestructuras para reforzar los invernaderos más antiguos. La situación se agrava además por la crisis climática que afecta también a la ganadería, al cereal y a los frutos secos de secano, mientras el sector del pimiento arrastra ya importantes pérdidas esta campaña. Pues como decía, vamos a indagar un poco más en esta noticia. Dentro de unos minutos escucharemos a Andrés Góngora y también a Adoración Blanque. Pero cambiamos de tema ahora, y es que el Congreso del Suelo a la Mesa vuelve en 2026 con el reto de impulsar la sostenibilidad y la competitividad agrícola. El próximo 24 de marzo de 2026, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Roquetas de Mar acogerá la segunda edición del Congreso del Suelo a la Mesa, que este año se celebra bajo el lema Suelo y Productividad, herramientas para una agricultura más eficiente y sostenible. El encuentro está organizado por Coexpal y Acolor y reunirá a investigadores, empresas, técnicos y agricultores de todo el país para analizar el papel clave del suelo en la productividad agrícola y en la sostenibilidad de los cultivos. Con un aforo previsto de 350 personas, la organización ya ha abierto el plazo de inscripción a través de su página web. En un año marcado por los desafíos climáticos y normativos, el Congreso se estructura en 3 bloques: uno normativo centrado en las nuevas políticas europeas, otro científico con los últimos avances en manejo sostenible del suelo y un bloque comercial que abordará retos como el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y su impacto en la agricultura española. La cita cuenta con el patrocinio de compañías como Corteva, Eastman, Lainco y Solplas, además de la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Investigadoras del CSIC revalorizan subproductos agrícolas y desarrollan envases biodegradables a partir de harinas y algas. Un equipo del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha desarrollado nuevos materiales de envasado biodegradables capaces de descomponerse en el medio natural. Estos films se han obtenido combinando harinas de maíz pigmentadas y de sorgo, en un concreto de la especie Sorghum bicolor, con biomasa marina procedente de alga roja, Gelidium cornedium. El estudio, publicado en la revista Food Hydrocolloids, plantea una forma innovadora de aprovechar residuos agrícolas y marinos, logrando envases más rígidos, menos sensibles a la humedad y con protección frente a la luz ultravioleta, gracias a los pigmentos y compuestos naturales presentes en las materias primas. La investigación demuestra que la mejora del material no se debe solo a un refuerzo físico, sino a una compatibilidad a nivel molecular entre el almidón de los cereales y la celulosa de las algas, que forman redes más cohesionadas y resistentes sin necesidad de modificaciones químicas. Según las investigadoras, este avance abre la puerta a nuevos envases más sostenibles para alimentos dentro de un modelo de bioeconomía circular que da valor a residuos infravalorados y reduce el impacto ambiental del plástico convencional. Y seguimos hablando de investigación, y es que el invernadero del futuro empieza a tomar forma en la Estación Experimental Cajamar. En un contexto climático cada vez más exigente, la horticultura europea da un paso al frente con el proyecto Life Acclimate, una iniciativa internacional financiada por el programa LIFE de la Unión Europea que busca transformar la agricultura bajo plástico. El objetivo es claro: desarrollar un modelo de invernadero más eficiente, resiliente y sostenible, capaz de adaptarse a las olas de calor, escasez de agua y nuevas plagas. Para ello, el proyecto incorpora robots terrestres y aéreos que monitorizan los cultivos, modelos de inteligencia artificial que ayudan a tomar decisiones sobre riego y sanidad vegetal y avanzados sistemas de control climático y fertirrigación. Todo con una meta común: reducir emisiones y consumo de recursos sin renunciar a la productividad
en cultivos como tomate, pepino y pimiento. En España, el proyecto tiene su centro neurálgico en la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas, en Almería, donde ya funciona el primer invernadero piloto. Allí, el equipo investigador ha iniciado un cultivo de tomate que permitirá calibrar sensores, entrenar los sistemas de inteligencia artificial y validar la tecnología en condiciones reales. En las próximas semanas comenzarán también las primeras misiones robóticas de recogida de datos, un paso clave para comprobar cómo responde esta nueva generación de invernaderos ante el crecimiento del cultivo, los cambios de humedad o la aparición de enfermedades. Un avance que acerca al sector a los invernaderos del futuro. Y acabamos el repaso informativo volviendo a las jornadas de campo, porque Vigilante es la nueva variedad de los guardianes del pimiento de Capgemini Seeds y pues parece que ha demostrado su poder contra la borrasca. Las jornadas de puertas abiertas celebradas en San Agustín, en el Ejido, estuvieron marcadas por la alerta meteorológica en el poniente almeriense, con fuertes rachas de viento y episodios de lluvia. En ese escenario exigente, la compañía Capgemini Seeds presentó su apuesta para el ciclo tardío Vigilante. Lejos de verse afectada por el temporal, la variedad demostró una gran potencia radicular y un excelente estado sanitario, manteniendo la calidad del fruto intacta pese al estrés ambiental. Técnicos y agricultores comprobaron sobre el terreno que, mientras el viento azotaba al exterior, las plantas permanecían erguidas sin daños y con una destacada carga de producción. Durante la visita se puso en valor su fuerte anclaje al suelo, capaz de sostener el cultivo incluso en condiciones adversas, y su sanidad fúngica sin presencia de botrytis ni pudriciones tras las lluvias. Además, el Vigilante destacó por la facilidad de recolección. El fruto se desprende limpiamente, sin necesidad de tijera, lo que reduce costes y agiliza el trabajo en finca. En cuanto a calidad, presentó frutos de color rojo intenso, uniformes y con calibre GWG, ideales para la exportación. Con esta carta de presentación, Capgemini Seeds refuerza su posición en el segmento tardío y avanza que la saga de los guardianes del pimiento continuará con nuevas propuestas varietales. Pues muchísimas gracias, Roberto, por ampliarnos las noticias en el día de hoy, y en unos segunditos terminamos este repaso informativo con el parte meteorológico. Comenzamos el parte meteorológico con el riesgo de incendios, que pues va a ser bajo en toda la provincia de Almería como en toda la península. Hoy, martes 17 de febrero, hemos tenido un día bastante tranquilo, soleado, bastante templado y pues con poco viento o viento muy muy suave. La verdad que un día bastante agradable, y parece que para el resto del día nos espera que esta situación cambie. Disfrutaremos de una noche despejada, excepto por Almería Capital y Carboneras, que según la EMET puede que se espere algo de niebla, pero ya a eso de la última hora del día. Para mañana la AEMET mantiene aviso por viento de nivel amarillo, es decir, peligro bajo, en varias zonas de la provincia, en el Valle de la Almanzora y Los Vélez, así como en Nacimiento y Campo de Tabernas. Se esperan rachas máximas de hasta 70 km por hora, con vientos de componente oeste. El aviso estará activo desde las 9 de la noche hasta la medianoche. Además, en el poniente y la capital almeriense también hay aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Se prevé viento del oeste de 50 a 60 km por hora, fuerza 7 y olas de entre 2 a 3 metros. Mañana tendremos una jornada en general también bastante tranquila en cuanto a nubosidad, un poco pues como hoy. Los cielos estarán poco nubosos, con presencia de intervalos de nubes altas que no van a dejar precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con pocos cambios, por lo que los valores serán bastante similares a los de hoy. El viento volverá a ser protagonista un poco, porque soplará flojo de componente oeste durante la mañana, pero es verdad que irá aumentando
a moderado a partir del mediodía. Ya al final del día podremos notar intervalos fuertes e incluso rachas ocasionalmente muy fuertes, por lo que, bueno, se recomienda evidentemente precaución. Así que, en resumen, mañana será un día bastante estable, con viento que irá ganando intensidad conforme vaya avanzando el día. Pues esta ha sido la previsión meteorológica para mañana miércoles 18 de febrero. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Abrimos el programa de hoy retomando el tema de los daños tras la borrasca Oriana. Bueno, en el repaso informativo contábamos que la borrasca Oriana ha destruido más de 50 hectáreas de invernaderos y deja 200 afectadas. Y es que la borrasca Oriana ha golpeado con bastante fuerza la provincia de Almería, donde las rachas de viento, como hemos contado, alcanzaron hasta los 140 kilómetros por hora y evidentemente han provocado destrozos generalizados tanto en los invernaderos como en las calles. Las primeras estimaciones contrastadas por la Delegación de Agricultura y el Ayuntamiento de Ejido apuntan a que la superficie afectada podría superar las 200 hectáreas. De ellas, al menos 50 han quedado completamente destruidas tanto en estructuras como en cultivos. Según la Concejalía de Agricultura ejidense, alrededor de 150 hectáreas han perdido el plástico de cubierta, dejando las plantaciones, en su mayoría de pimiento, expuestas durante horas al viento. Se trata de cultivos que se encontraban a mitad de su ciclo productivo, lo que supone graves pérdidas económicas en plena campaña. El secretario provincial de COAC Almería, Andrés Góngora, ha recorrido las zonas más castigadas en el norte de Ejido y ha constatado la magnitud de los daños. Remolinos y ráfagas sostenidas han arrancado cubiertas y ventanas, dejando pérdidas que en muchos casos son ya irreversibles. Góngora ha señalado que, en sus palabras, dice que estamos ante un nuevo golpe para la agricultura, asegurando que hay invernaderos tanto antiguos como de reciente construcción que han quedado completamente destrozados. En numerosos casos, los agricultores tendrán que reconstruir desde cero. También han visitado las explotaciones afectadas el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, y el delegado territorial de Agricultura de la Junta en Almería, Antonio Mena, quienes han reconocido que aún es pronto para cuantificar con exactitud las pérdidas. El temporal no solo ha afectado a los agricultores, la industria auxiliar, como hemos comentado antes, también ha sufrido daños. En el caso del semillero Confimaplant, ya trabaja para minimizar ese impacto y garantizar el suministro de plantas de cara a la campaña de primavera. Desde COAC Almería se ha instado a la Junta de Andalucía a agilizar la evaluación técnica de los daños y a activar con urgencia ayudas directas de emergencia que permitan recuperar la capacidad productiva. Además, la organización propone un plan de modernización a medio plazo para reforzar las estructuras más antiguas, especialmente vulnerables ante fenómenos meteorológicos extremos. Y es que, la situación del campo almeriense ya era delicada. Entre septiembre y principios de octubre de 2025, más de 300 hectáreas de pimiento tuvieron que ser arrancadas por los daños causados por la plaga del Thrips parvispinus, afectando especialmente a zonas de alta concentración productiva como el Ejido. A ello se suman pérdidas superiores al 40% en otras explotaciones con elevados porcentajes de destrío y segundas categorías.
Además del sector hortofrutícola, también la ganadería, el cereal y los frutos secos de secano atraviesan una situación crítica. En el caso del cereal, las inundaciones previas y ahora el viento han impedido incluso la siembra en amplias zonas, dando por perdida la cosecha. COAC hace un llamamiento a los agricultores y ganaderos afectados para que tramiten cuanto antes su informe de daños a través de las oficinas comarcales agrarias o en las sedes de la organización, un paso clave para acelerar la llegada de ayudas. Pues ya sin alargarme más, vamos a escuchar a Andrés Góngora, el secretario provincial de COAC Almería, evaluando los daños que dejó el viento del norte el pasado sábado, específicamente en la zona del Ejido. Más de 50 hectáreas llevamos ya contabilizadas desde el sábado pasado, donde varios remolinos y las fuertes rachas de viento dañaron estructuras de invernadero. Estamos concretamente en el término municipal del Ejido, detrás de la cooperativa Indasol, y como podéis ver, varias estructuras, tanto nuevas como viejas, han quedado totalmente destrozadas. En este caso, en este invernadero, la cubierta y varias ventanas, literalmente el viento se las llevó. Por eso reclamamos tanto a la Junta de Andalucía como a la Delegación de Agricultura una rápida evaluación de los daños. Sabemos que hay invernaderos afectados a lo largo de toda la provincia y seguramente serán cientos de hectáreas, y la puesta en marcha de ayudas destinadas a recuperar la capacidad productiva, porque estamos en plena campaña y estas ayudas son imprescindibles. Lo roto, hay parte que tiene seguro y algo cubrirá o algo se indemnizará, pero en muchos casos hay que partir de cero y plantear una reconstrucción total de las estructuras. Por eso estamos reclamando no solamente ayuda destinada a la recuperación productiva, sino también unos planes de modernización, porque en este temporal estamos viendo que los invernaderos más antiguos son los que peor lo están pasando. Acabamos de escuchar a Andrés Góngora, el secretario provincial de COAC Almería, que se ha desplazado hasta el Ejido para ver él mismo esos daños que ha causado el viento del norte que azotó pues el Ejido el sábado pasado. Hablando de esos daños, pero haciendo énfasis en otros aspectos, tenemos también las valoraciones de Adoración Blanque, presidenta de Asaja, así que vamos a escucharla también. Continuamos haciendo la evaluación de daños por el temporal. Primero fue la lluvia, luego el viento y la lluvia, y esto ha ocasionado que ahora mismo haya cientos de hectáreas afectadas en la provincia de Almería, algunas con mayor daño, otras con menos daño, pero queremos recordar que es importantísimo hacer el informe de daños. Informe de daños por estructura, las estructuras que hayan sido dañadas, el plástico, el tejido, y muy importante también, informe de daños en las plantaciones. Estamos viendo cómo estamos teniendo problemas por la humedad, por el exceso de humedad, de mildiu, de botrytis, de cangrena, absolutamente de todo, plantaciones que se están perdiendo enteras con el paso de los días. De esas afecciones también hace falta hacer informe de daños, porque si no queda registrado no se ven exactamente los daños y la cuantía en la que se están produciendo. Por lo tanto, muy importante. Informe de daño de estructura, informe de daño de cultivo, para que se puedan tener registradas para las posibles ayudas que puedan venir y que podamos reclamar. Pues con esas palabras de Adoración Blanque, la presidenta de Asaja, y con ese énfasis que pone en hacer informe de daños y dejar registrado todo lo que ha salido perjudicado, y así poder cuantificar correctamente los desperfectos. Con estas palabras cerramos temporalmente el tema de los daños en los invernaderos por las borrascas y seguimos en FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Cambiamos radicalmente de tema, la verdad, y es que llevaba tiempo queriendo destacar esta noticia que leí hace unos días, y es que plataforma Tierra de Cajamar ha
bueno, está haciendo un estudio y ha sacado una noticia que ya adelanta un poco esas conclusiones, y es que dice que 1 kilo de tomates tiene una huella hídrica 1000 veces menor que la de un alimento procesado. La consejería le ha encargado a la Universidad de Almería hacer un estudio sobre la huella hídrica en los invernaderos, y este estudio, que aunque aún no está acabado, ya se conocen algunos datos. Este estudio parece confirmar que la producción de frutas y verduras de invernadero es sostenible y responsable con el uso del agua. Este adelanto de datos pues lo ofreció el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, en el marco de la Feria de Fruit Logística. Fernández Pacheco afirmó nada más y nada menos que 1 kilo de tomates tiene una huella hídrica 1000 veces menor que la de un alimento procesado, de los que normalmente se encuentran en las tiendas. Pues aparte de que la producción de 1 kilo de tomates es más sostenible que la producción de un alimento procesado, aparte de eso, pues evidentemente el tomate es un alimento muchísimo más saludable que cualquier alimento procesado que se pueda encontrar en el supermercado. Este estudio se enmarca dentro de las medidas del primer plan estratégico para las frutas y hortalizas de invernadero de Andalucía con horizonte 2030, que tiene como objetivo ayudar al sector a mantener su posición de liderazgo, identificando y poniendo a su servicio todos los instrumentos disponibles. Este primer plan destina un presupuesto de 441 millones de euros. El alcance de este estudio se extiende a los 8 cultivos hortícolas de invernadero más significativos de la provincia de Almería, como son el pimiento, la sandía, el tomate, el calabacín, el pepino, el melón, la berenjena y la judía verde. No obstante, debido a que existen muchas variedades comerciales y ciclos de cultivo, ha sido necesario extender el alcance de este estudio a 18 casos que agrupan estas variedades. Entre otros datos que ya se conocen de este estudio, también se sabe que las huellas hídricas obtenidas para los cultivos hortícolas de invernadero de la provincia almeriense son menores que las de otros alimentos de origen animal, vegetal o procesados, y menores que las hortalizas cultivadas al aire libre. En cualquier caso, evidentemente, más allá de los titulares, lo relevante será conocer el estudio completo cuando se publique y analizar o remarcar esos datos ya con más detalle. Así que, bueno, con esta curiosidad que leí el otro día, la dejo aquí y seguimos en FH Almería Radio. Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Hoy también, en el programa de hoy, vamos a destacar una noticia que nos ha llegado, y es que la Policía Nacional desarticula en Almería una trama que utilizaba empadronamientos falsos para regularizar de forma fraudulenta a extranjeros en situación irregular, utilizando la identidad de una persona fallecida. Pues eso, que la Policía Nacional ha desarticulado una trama en Almería que utilizaba empadronamientos falsos para regularizar de forma fraudulenta a extranjeros en situación irregular. Y todo ello,
está en el marco de la denominada Operación Resurrección, desarrollada por agentes del grupo UCRIF 1 y 2 de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Almería. Esta investigación, iniciada en octubre de 2025, tuvo su origen tras detectarse irregularidades en varias solicitudes de empadronamiento presentadas ante la Oficina de Recursos Demográficos del Ayuntamiento de Almería. Los solicitantes aportaron documentación que presentaba indicios de falsedad, circunstancia que fue puesta en conocimiento del grupo UCRIF, especializado en la lucha contra las redes de inmigración irregular y las falsedades documentales. Pues la investigación determinó que un total de 7 ciudadanos extranjeros habían logrado empadronarse en una vivienda utilizando documentación fraudulenta, ya que dicha documentación figuraba a nombre de una persona fallecida ya hace años. Posteriormente, algunos de los interesados presentaron los certificados de empadronamiento obtenidos de manera ilícita ante la Oficina de Extranjeros de Almería con la finalidad de regularizar su situación administrativa en España. Las pesquisas policiales permitieron identificar a los responsables de la elaboración y suministro de los documentos falsificados, quienes actuaban a cambio de importantes cantidades de dinero. Uno de los implicados ya había sido investigado anteriormente por hechos de similar naturaleza. El pasado mes de noviembre de 2025 fueron detenidas 2 personas por un delito de falsedad documental tras haber presentado la documentación manipulada para empadronarse y utilizarla posteriormente en trámites administrativos. Posteriormente, en el mes de febrero de 2026, fueron detenidos los 2 responsables de la trama como autores de delitos de falsedad documental y favorecimiento de la migración ilegal. En total, 4 personas, 2 mujeres y 2 varones han sido detenidos como resultado de esta operación policial. Las diligencias policiales continúan abiertas con el objetivo de localizar a otros investigados y recabar nuevas pruebas relacionadas con la actividad delictiva. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 5 de la capital. Pues dejamos aquí esta noticia de que ha llegado de la Policía Nacional, que pues ha desarticulado una trama que utilizaba empadronamientos falsos para regularizar fraudulentamente a extranjeros que estaban en situación irregular. Así que terminamos con esta noticia y damos paso a la recta final del programa de hoy. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Entramos ya en la última parte del programa de hoy y tenemos con nosotros al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. ¿Qué tal, José Antonio? Pues aquí sobreviviendo a la resaca de Oriana, que bueno, pues vamos conociendo cada vez más datos de qué es lo que ha hecho este viento del norte que con tanta violencia ha golpeado los invernaderos del poniente almeriense y que de alguna manera del poniente y también del levante, ¿no? Pero los datos que estamos conociendo ahora mismo pues son de las hectáreas en el poniente almeriense fundamentalmente. Hay que añadir los efectos de esta borrasca a la lluvia caída, a los efectos del Parvis Pinus y en definitiva a una campaña agrícola complicada. Una campaña agrícola que inició, digamos, esta sucesión de acontecimientos negativos en un verano en las que las temperaturas
en cualquier momento podían llegar a 45 grados, o podíamos hablar de que el mar Mediterráneo estaba a 29 grados de temperatura, con la gran cantidad de vapor de agua que estaba emitiendo a la atmósfera. Evidentemente, la climatología ha llevado a que ese agua no caiga aquí, pero sí en otros puntos, como ha pasado en Grazalema o en otras partes de la geografía española, y al final se manifieste ese vapor de agua con una violencia espectacular, digamos, empujado por esos chorros de aire frío que han traído la sucesión de borrascas, hasta 9, que hemos podido vivir desde que empezara el año hasta ahora. Y bueno, eso es para empezar poco. Bueno, creo que has resumido muy bien todo lo que te voy a preguntar hoy, la verdad. A ver, hoy martes ya llevamos 2 días escuchando varias evaluaciones de los daños que ha dejado Oriana, los daños de, bueno, que al fin y al cabo pasaron ese sábado con esos vientos tan fuertes. ¿Cuál es el punto en el que estamos en esta evaluación de daños? Bueno, pues yo creo que el alcalde elegido, o sea, el ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento, conjuntamente con Asaja y con COAG, las dos organizaciones agrarias más representativas que tenemos en esta comarca, pues vienen a coincidir que los invernaderos destruidos que hay que arreglar están en torno a 50 hectáreas, una cantidad bastante importante, y los que han recibido desperfectos son en torno a 200 hectáreas de invernadero. Hay que añadir a todo esto que no solamente los daños que se han producido en las estructuras, hay otra serie de daños, como por ejemplo son las placas solares que se estaban usando mucho para electrificar el campo, pues que también pues han tenido el problema de que el viento pues las ha descolocado, algunas la ha partido y otras pues incluso la ha destruido totalmente. A colación con el tema de las placas solares y ahondando más en este asunto, me gustaría comentar que muchas de las placas solares que están puestas en cortijos, naves e invernaderos se han puesto con programas operativos. Y evidentemente cuando el agricultor lleva a cabo un proyecto dentro de los programas operativos, adquiere un compromiso por 5 años. ¿Esto qué significa? Que si la placa se ha roto, no vale con desecharla. Hay que arreglarla y tiene que ponerse en funcionamiento tal y como está descrita en el programa operativo que le ha dado el dinero correspondiente. Y ahora pues viene la parte negativa. Aquellos que tengan placas que no las tengan aseguradas las tienen que pagar de su bolsillo, y casi pues el problema es que lo que iba a ser una ventaja porque habías conseguido las placas gracias a los programas operativos puede que se convierta en un inconveniente, porque claro, si no pones las placas a funcionar después de que el viento la haya roto, puede ser objeto de sanción por parte de la administración al no tener el proyecto en funcionamiento tal y como te has comprometido. Uh-huh. Y bueno, después de estos daños, de esta situación, supongo que ahora vienen reclamaciones del sector agrario, del sector primario a la administración, ¿no? Un poco de ayuda o de soporte tras estos acontecimientos, ¿no? Efectivamente, esa es en lo que está haciendo hincapié tanto Asaja como COAG. Están intentando que los agricultores pues evalúen los daños que han recibido para presentar, digamos, una serie de reclamaciones a la administración, y que ésta pues se vea obligada a poner en marcha un plan de ayudas directas para la construcción de las estructuras y modernización del sector. De todas formas, pues yo creo que tras los últimos acontecimientos que ha habido por lluvia, por granizo y ahora por viento, es necesario poner en marcha un plan de rescate que de alguna manera incluya medidas fiscales, apoyo financiero, para paliar las pérdidas de una campaña que se está calificando como compleja, ¿no? Y bueno, me imagino
me imagino que esta campaña de alguna manera pues va a venir de alguna forma muy matizada por si estas ayudas llegan o no llegan. No hace mucho pudimos comentar una noticia que antes de que acabara el año pues se habían pagado ayudas a los agricultores que habían sido pues objeto de los desperfectos del granizo, ¿no? Pues continuamos por la misma línea. De todas formas, ya hemos escuchado a Andrés Góngora en alguna ocasión decir que lo que hace falta es un plan integral de modernización de invernaderos, con el objetivo de hacer unas estructuras todavía más sólidas que puedan hacer frente a todo este tipo de contratiempos. De todas formas, el viento del norte, como decíamos ayer, no es algo nuevo. Llevaba tiempo sin aparecer, pero el viento del norte en el mes de febrero ha sido muy comentado año tras año en la horticultura intensiva de Almería, ¿no? Con lo cual podemos evaluar. Efectivamente, antes hacía mucho más daño. ¿Por qué? Porque las estructuras de los invernaderos eran mucho más débiles. ¿Qué se ha conseguido? Hacer estructuras más poderosas que aguanten mejor. Estamos hablando de 50 hectáreas destruidas y 200 afectadas. Podríamos estar hablando de 2.000 hectáreas si no tuviésemos las estructuras que tenemos hoy. Evidentemente, con un plan para ayudarle a los agricultores a que tengan unas estructuras más poderosas, pues seguramente los efectos de la climatología podían reducirse, no evitarse, porque evidentemente la climatología, los fenómenos naturales tienen una fuerza que no podemos controlar. Es como si hablásemos de un terremoto o si hablásemos de un volcán, ¿no? Pero en la medida de lo posible que el impacto sea lo más reducido, y luego pues si tienes impacto reducido, pues a la hora de recibir ayudas tendrá mucha más efectividad y habrá que ayudar a menos gente, ¿no? Con lo cual es algo que están pidiendo desde las organizaciones agrarias, y yo creo que la administración andaluza en su Consejería de Agricultura va a considerar. Y bueno, ya pues para ir terminando la charla de hoy, te tengo que preguntar por los precios. Parece que bueno, hay una vuelta a la calma, ¿no? Después de estas borrascas y este tiempo. Pero bueno, y con esta vuelta a la calma se ve que los precios van respondiendo, ¿no? Bueno, la vuelta a la calma en agricultura supone bajada de precios. ¿Por qué? Pues siempre se ha dicho que año de nieves, año de bienes. Y evidentemente ahora que lo que tenemos, sol. El viento se ha quitado, no llueve. Un sol que estaban esperando las plantas para echar sus frutos y madurar los frutos que ya tenían, como en el caso de los pimientos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que ha aumentado la oferta, la gente está trabajando con normalidad, hay más producto a la venta, no hay el miedo de que haya lluvia que pueda evitar la recolección, y los precios se están resintiendo bastante. O sea, hay algunos ejemplos muy significativos, como el calabacín, que lo hemos visto a 2 euros y pico, y en la jornada de hoy está rozando el euro, con lo cual ha perdido un precio importante. El tomate también ha bajado considerablemente y ya tiene precios el tipo Daniela, que es muy conocido, de 0,75 céntimos, o el pera en torno a 83 céntimos. Los pimientos se mantienen fuertes, pero hay que recordar que estamos en una campaña de producción reducida por el Parvispinus en pimiento, y que ya estamos en una campaña muy avanzada. Se supone que en los meses de finales de febrero, marzo, el 90% del pimiento ha desaparecido de los invernaderos, con lo cual pues posiblemente eso sea el condicionante de la oferta para que siga manteniendo unos precios altos. Pero hay muchos productos que se les nota que esta calma chicha que tenemos ahora les sienta bastante mal.
Pues ya está, aquí nos vamos a quedar hoy. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y mañana seguiremos viendo a ver qué rodea al campo. Sí, vamos a ver el camino que cogen los precios, vamos a ver también la evolución de los daños ocasionados por Oriana y vamos a ver si hay nuevos acontecimientos que marquen el día a día de la horticultura intensiva de Almería. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y para acabar con el programa de hoy, vamos a volver a echarle un vistazo a las pizarras de precios. Ya saben que en fhalmería.com tienen todas las pizarras para consultar cuando deseen. Así que vamos con la pizarra de CEORPA, la pizarra de hoy, martes 17 de febrero de 2026. Empezamos con los guisantes, que han tenido un solo corte de 3,24 euros. Seguimos con las judías y tenemos la judía Elda, que ha tenido también un solo corte de 6,59 euros. La judía Strike también con un solo corte ha sido este corte de 5,99 euros. Pepinos, tenemos el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 1,75 € y un último corte de 1,53 €. El pepino español ha tenido un primer corte de 2 euros y un último corte de 1,74 €. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,85 y un último corte de 1,75. Vamos con los calabacines, que han tenido un primer corte de... Bueno, el calabacín fino ha tenido un primer corte de 76 céntimos y un último corte de 59 céntimos. Y el calabacín gordo ha tenido un primer corte de 53 céntimos y un último corte de 42. Berenjenas, tenemos la berenjena rallada y la berenjena larga. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 1,76 € y un último corte de 1,43. Y la berenjena larga, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 1 euro y ha acabado en 69 céntimos. Vamos con los tomates. Tenemos el tomate ramo y el tomate pera. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 96 céntimos y un último corte de 70 céntimos. Y el tomate pera ha empezado en 74 céntimos para acabar en 52 céntimos. El último bloque de esta pizarra, los pimientos, y tenemos el pimiento italiano verde con un primer corte de 1,84 € y un último corte de 1,60 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 1,29 para acabar en 71 céntimos. El pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,25 € y un último corte de 2,1 céntimo. El pimiento lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,35 y un último corte de 1,96. El pimiento California verde ha empezado en 1,82 para acabar en 1,61. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 2,27 y un último corte de 2,2 céntimos. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,70 céntimos y un último corte de 1,60 céntimos. Esta ha sido la pizarra de CEORPA, la pizarra de hoy, martes 17 de febrero de 2026. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, un programa en el que hemos vuelto a hablar de esos daños que ha dejado el viento, ese viento del norte que vino con tanta fuerza y destrozó invernaderos, realmente destrozó todo a su paso, invernaderos totalmente destrozados, y hemos escuchado tanto a Andrés Góngora como a Adoración Blanque
y pues volvemos a recordar ese énfasis en hacer informe de daños y presentarlos para así poder cuantificar mejor todos todos los desperfectos que ha dejado el temporal. También hemos comentado una curiosidad o ya casi que un hecho, y es que producir un kilo de tomates tiene una 1000 veces menos huella hídrica que cualquier alimento procesado que se encuentre en el supermercado. Y también hemos hablado de que la Policía Nacional ha desarticulado en Almería una trama que utilizaba empadronamientos falsos para regularizar de forma fraudulenta a extranjeros en situación irregular, específicamente utilizando la identidad de una persona ya fallecida. Y hoy hemos tenido de vuelta también a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, con quien hemos podido comentar los comentarios de Andrés Góngora sobre los desperfectos y la valoración de daños, que aún todavía parece ser pronto para sacar conclusiones definitivas sobre esto, porque se sigue cuantificando todo lo que ha pasado. Así que hasta aquí ha llegado el programa de hoy, pero mañana hay más. Ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente pongan en el buscador FH Almería Radio y podremos estar con ustedes durante una hora más y con toda la información del campo almeriense. Este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido hasta mañana.